YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Un Acuerdo Peligroso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YPK. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y a la vez controversial: el famoso Acuerdo de Escazú, como una herramienta jurídica que se ha presentado a la comunidad internacional como un elemento de transparencia y de protección a un bien difuso tan importante como el medio ambiente. Puede ser considerado o puede ser interpretado como un elemento que desestimule la inversión y la propiedad privada. De eso queremos hablar y conocer en detalle con un especialista en la materia, el doctor Víctor Pavón. Él es abogado, es economista y un conocedor crítico de este Acuerdo de Escazú. Y me acompaña, por supuesto, Oscar Toledo y Sebastián Cacasu, miembros de este programa YPK. ¿Qué tal, doctor Pavón? ¿Cómo está? Hola, Roberto. Un gusto compartir contigo y con tu enorme audiencia. Doctor, de entrada ya te consulto, y para que los televidentes también puedan entender, ¿por qué el Acuerdo de Escazú puede ser perjudicial para la propiedad privada y para las inversiones que se desarrollan en el mundo de los agronegocios? Porque se trata de un documento que de manera sin precedentes se está llevando a cabo y se llevó a cabo en su momento en Escazú, en la ciudad de Costa Rica, y por el cual se establece lo que se denomina la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente. Y básicamente este documento es lo que establece esa relación nunca antes establecida a nivel mundial, y por ello que va a ser una cuestión experimental y se va a aplicar solamente en América Latina y el Caribe, en donde los llamados defensores de los derechos humanos también van a ser los defensores del medio ambiente. Y ahí es donde, a partir de este documento, se empieza a afectar desde luego a la propiedad privada, porque el objetivo es terminar con la cultura del privilegio, dicen los antecedentes de este documento. Y de esa manera crean en el artículo 2 las autoridades competentes. Y las autoridades competentes, como toda autoridad, va a poder de alguna manera tener control y sobre todo va a poder intervenir en cualquier proceso que tenga que ver, no solamente con un producto, sino también con una tecnología y los recursos naturales. Y de esa manera estas autoridades competentes van a tener la capacidad, la atribución, la facultad precisamente de ingresar a la propiedad privada para solicitar cualquier tipo de información. ¿Qué tipo de información? Todo aquello que a estas autoridades se le ocurra. En consecuencia, cuando estemos en esa situación, van a empezar a aparecer varios principios que lamentablemente asociados con las autoridades competentes, entre ellas, por ejemplo, las ONGs ambientalistas, van a establecer dos principios. Uno que ya está en nuestro ordenamiento jurídico ambiental, que es el principio preventivo. El principio preventivo es aquel que se establece sobre la prevención y se da en la evaluación de proyectos de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, también establece lo que se llama el principio precautorio. Si bien es cierto, este principio precautorio se encuentra también dentro de nuestra legislación internacional y de la cual Paraguay es parte, la diferencia está en que estas autoridades competentes y los defensores de los derechos humanos, que pueden ser organizaciones, personas jurídicas y personas físicas,
van a poder de alguna manera intervenir en el proceso que pueda causar algún daño ambiental, y de acuerdo al principio precautorio no habrá necesidad de contar con ninguna prueba o debida certeza científica de que se va a dañar el medio ambiente a través de una tecnología, un producto o una actividad determinada. Ahí es donde empieza el problema, porque generalmente los defensores de los derechos humanos tienden, por supuesto, a sobrevalorar de una manera importante, sin duda, lo que es el medio ambiente, pero su intervención de solicitar toda la información sin que el propietario de esta manera tenga ninguna defensa para ello y tenga que suministrarle toda la información gratis a estas autoridades competentes y al mismo tiempo a los defensores de los derechos ambientales, humanos de los derechos ambientales, pues entonces hace que finalmente el propietario que quiera realizar una actividad determinada va a estar siempre a expensas de estos grupos, porque estos grupos, autoridades competentes y defensores del medio ambiente, en los derechos humanos del medio ambiente, van a poder solicitar de manera gratuita toda la información sin tener, como te había dicho anteriormente, Roberto, la información debida y sin ninguna certeza científica. Y de ahí en más, de acuerdo también al artículo 5, 6 y 7 que habla del acuerdo, ellos van a solicitar por sí ante sí que se establezcan las audiencias públicas. E incluso tiene dos cuestiones las autoridades competentes y los defensores del medio ambiente en cuanto a derechos humanos se refiere. Ellos incluso, si la audiencia pública así lo decidiere, van a poder decidir qué tipo de actividad se va a poder hacer en un lugar determinado, con un producto determinado y con una tecnología determinada, dependiendo del caso, para así ellos finalmente tener una suerte de control sobre lo que se refiere el medio ambiente. Y el artículo 8 le da la potestad total a estos órganos, tanto las autoridades competentes como a los defensores del medio ambiente en derechos humanos en medio ambiente, para acceder a la justicia sin ningún tipo de inconveniente ni cortapisas. Es decir, ellos van a poder ingresar y determinar esta situación luego ya de las audiencias públicas, que de por sí ya van a parar cualquier tipo de emprendimiento, van a poder interponer esta situación sin la debida certeza científica, desde luego, ante la justicia. Y de ahí, desde luego, se rompen varios principios constitucionales. Uno, la carga de la prueba, porque ocurre que aquella persona que desea hacer algo en su propiedad va a tener que demostrar con toda la información, todos los documentos, luego de pasar las audiencias públicas y luego ir al tribunal, que finalmente él lo único que quería hacer una mejora, por ejemplo, en su terreno. Vamos a poner un ejemplo. Y sencillamente todas esas motivaciones que lamentablemente van a recaer en más burocracia y más regulaciones hacen que finalmente eso se convierta en un desincentivo a lo que se denomina el emprendedurismo, la creatividad de numerosas personas que especialmente trabajan, a mi modo de ver, en el sector agropecuario. Y me refiero a agropecuario porque obviamente no nos olvidemos que este documento proviene de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas le había dicho ya al Paraguay que no debería en el Paraguay comerse mucha carne, porque obviamente para ellos, supuestamente el ganado, porque eso tampoco está probado de paso, ¿verdad?, lo que produce es un problema del medio ambiente y perjudica al ozono. Y por supuesto, como te había dicho, Roberto, el artículo 9 ya es como la guinda sobre la torta, ¿verdad? Los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales van a poder interponer por sí y ante sí, de acuerdo a sus propias decisiones y a su propio parecer, con el objeto de proteger el medio ambiente, cualquier tipo de medida que finalmente tenga que ver con la conservación del medio ambiente. En consecuencia, solo al citar estos articulados y estas interpretaciones que le estamos dando, le permitirán finalmente a muchas organizaciones que no son
desafortunadamente muy adeptas, digamos, a lo que se denomina el emprendedurismo, la iniciativa privada, la iniciativa empresarial, a de alguna manera alertagar, impedir, obstaculizar y parar los emprendimientos sobre pretexto y sin ninguna certeza científica de que se está afectando de algún modo u otro el medio ambiente. En consecuencia, estamos ante un documento muy delicado que lamentablemente, pese a sus buenas intenciones, hace cumplir aquello de que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Nosotros, y personalmente he dicho esto, yo creo que hay que defender el medio ambiente, hay que conservar la naturaleza, pero este modelo experimental, pionero, como dicen sus mismos propiciadores y creadores del Acuerdo de Escazú, es un avance que en realidad va a impedir, en primer lugar, a que la propiedad privada se pueda usar con las debidas precauciones, porque no nos olvidemos que en los países donde más se protege la propiedad privada y se garantiza el principio justamente de lo que se denomina la igualdad ante la ley, lo que tenemos es que existen más capacidad para proteger la propiedad privada. Y te pongo un ejemplo nomás, Roberto, que en los Estados Unidos en la década del 70, en la década del 80, estaban casi terminando los bosques y dándose las licencias a las empresas privadas. Los bosques empezaron nuevamente de alguna manera a volver a florecer y hoy hay más bosque en Estados Unidos que hace 100 años. Lo mismo ocurrió en el estado de Montana, donde prácticamente casi todos los bisontes estaban prácticamente desapareciendo y se le otorgó los derechos de propiedad privada a las personas y a las empresas, y teniendo una rentabilidad por la producción, por supuesto, de la carne del bisonte, de los búfalos, y al mismo tiempo cuidando lo que se denomina que no haya extinción de estos animales, lo que se consiguió es que precisamente nuevamente se podamos tener a estos hermosos animales. Lo mismo ocurre en los programas de reforestación y en muchos otros lugares relacionados al cuidado, por ejemplo, del agua dulce. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es que un acuerdo como este en realidad es, y tomando especialmente sus antecedentes, una situación muy peculiar y muy llamativa, porque eso de terminar con la cultura del privilegio, número uno, y número dos, terminar con las desigualdades sociales imperantes en América Latina y el Caribe, y otorgándole poder a estas autoridades competentes ya citadas y a los defensores del medio ambiente, obviamente lo único que nos acarrea es serias dudas, muy serias dudas acerca de la eficiencia que va a tener estos tipos de documentos que finalmente se convierten en pioneros y únicos a nivel mundial, porque así dice el propio documento, va a ser aplicado en América Latina y el Caribe para de esta manera tratar de corregir las desigualdades, entre comillas, existentes. Y siga con nosotros que al regresar de la pausa les contaremos cuánto peligro representa el Acuerdo de Escazú para el desarrollo empresarial en el sector agropecuario y por qué puede significar la pérdida de nuestra soberanía productiva. Ya volvemos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Detrás de cada persona hay una historia verdadera, y es por eso que en PICSA ofrecemos servicios innovadores,
ágiles y flexibles para optimizar el retorno financiero de nuestros clientes y así valorizar la inclusión de las personas en la economía formal para generar mejores negocios con buenas historias. PICSA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Seguimos en YTPK examinando las implicancias del Acuerdo de Escazú sobre el libre acceso a la información para la protección ambiental. Y ahora nos ocuparemos de cómo este acuerdo multilateral, que pregona el cuidado ambiental, puede herir de gravedad a los negocios en el campo. Nosotros también tenemos ya experiencias en este programa de modelos exitosos de agronegocios y hablábamos con gente, por ejemplo, de la zona de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná. También conocíamos a grandes empresarios del sector ganadero del Chaco que justamente están haciendo una fusión con los productores de Alto Paraná en un proyecto bastante ambicioso y revolucionario de cuidado del medio ambiente al que ellos le han denominado Bolsa Verde. Y allí quisiera conectarte, Oscar, con el doctor Pavón, porque el panorama que él nos pinta de la interpretación de este acuerdo de Escazú en realidad termina siendo un tribunal inquisitorial que terminará desalentando las inversiones. ¿Cómo lo ves, Oscar? Y la consulta pertinente también a Víctor. Sí, tal cual está indicando el doctor y leyéndole un poco también en sus opiniones, encontramos que realmente esta ley, si bien uno lo lee así en forma literal y lo encuentra hasta muy bonito, ¿verdad? O sea, hasta si se quiere muy sensible, ¿verdad? Pero al llevar un poco al punto práctico, y ahí mi consulta, doctor, incluso hoy las autoridades competentes que nosotros podemos llamar aquellas que son las reguladoras en nuestro país, ¿verdad? No van a tener más el control sobre esto, ¿verdad? Porque es como pasar a las ONGs que básicamente tengan el control, y así como usted bien indica, ahí hay puede existir un poco un choque en tanto a lo que una comisión de derechos humanos pueda interpretar sobre el desarrollo de una agroindustria en un sector y no se está analizando en su contexto real y en función a eso, incluso con las propias autoridades o en este caso, no sé, nuestro sistema regulatorio y ya imperante, llámese con la Secretaría de Medio Ambiente y todas las otras instituciones que ya están trabajando en este orden. ¿Eso es así, doctor? Es así mismo, Oscar, tenés toda la razón. Ocurre que este documento, si es ratificado por el Congreso, porque lamentablemente el Poder Ejecutivo ya lo firmó, pero de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, para que pueda tener efecto en nuestro territorio, debe ser ratificado por el Congreso. Y obviamente sabemos por prelación de leyes que un tratado tiene mayor preeminencia que una ley, que es la que nosotros tenemos. Ahora, hay que también decir lo siguiente: muchos de los órganos relacionados al medio ambiente en el Paraguay también un poco tienen que ponerse las pilas para hacer el control correspondiente y, por supuesto, ¿verdad?, sancionar a todos aquellos que de alguna manera estén afectando al medio ambiente. Pero eso es una cuestión de eficiencia, de eficacia en cuanto se refiere al ordenamiento jurídico interno. O sea, nosotros tenemos el acceso a la información, por ejemplo, que nosotros tenemos, es muy importante y eso ha sido un avance en el Paraguay. Nosotros no estamos de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo en el acceso a la información. Pero el tema está que este acuerdo lo que hace es esa anexión, esa amalgama, esa relación entre medio ambiente y los defensores de derechos humanos en el tema del medio ambiente, y crea lo que se llama las autoridades competentes. Y por supuesto, al convertirse en un documento como parte de nuestro ordenamiento jurídico, va a crear lamentablemente una serie de incertidumbres jurídicas, porque el propio acuerdo Escazú establece que solamente este acuerdo se puede aprobar sin reservas. O sea, el país que lo ratifique, supongamos que Paraguay lo haga, lo tiene que ejecutar y llevar a cabo en su carácter de tratado sin ningún tipo de reserva. Es decir,
tiene que hacerse lo que dice este tratado, porque así lo dispone y no hay posibilidad alguna de hacerle ningún tipo de miramiento diferente de acuerdo a las normativas que nosotros tenemos en el Paraguay. En consecuencia, lo que aquí tenemos es un documento de buenas intenciones, pero cuyo título mismo, de hecho, ¿verdad?, ya te dice que obviamente el propósito es más o menos dar a entender que los que nos oponemos estaríamos prácticamente en desacuerdo con el medio ambiente. Y no es así, porque el término que se le da al acuerdo de Escazú pues, es algo muy llamativo, ¿verdad? Porque dice, se refiere al acceso a la información, dice. O sea, sí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del acceso a la información, enseguida estamos hablando de personas a las cuales hay que controlar y que son los funcionarios públicos, etcétera, y toda la actividad gubernamental. Por supuesto que eso hay que apoyar, pero este acuerdo no se refiere al acceso a la información así como nosotros los conocemos, sino que se refiere a un acceso a la justicia y al control que se hace, ¿verdad?, desde autoridades competentes y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en temas que van directamente contra la propiedad privada. Y al volverse dependientes del poder político a través de un documento nada más con carácter de tratado, todos aquellos que de alguna manera se oponen o quieren oponerse son tildados de diferentes maneras, ¿verdad? Qué sé yo, de ultraderecha, de fascista, etcétera, etcétera. Cuando que en realidad, si uno lee bien el documento, se nota, y por las frases que antes cité, se nota que los propiciadores, la propia secretaría que creó esto, que es la CEPAL, que es el autor intelectual, ellos dicen que es necesario cambiar la cultura dominante y que este es un documento pionero que tiene carácter experimental y lo van a hacer en América Latina y el Caribe. Y en consecuencia, por supuesto, ¿verdad?, estamos ante un documento cuyo objetivo, ¿verdad?, podrá sonar ciertamente muy noble, pero que, como se dice, analizando y reflexionando sobre sus alcances, le va a permitir finalmente a que nuevas instituciones controladas por ONG ambientalistas de carácter internacional y que tienen mucho dinero a su disposición, van a de alguna manera administrar y dirigir su atención en los países en donde precisamente se está empezando a hacer y a realizar actividades de carácter agropecuario que tanto bien está haciendo en el Paraguay, especialmente dado que no nos olvidemos que el sector agropecuario ya está dando prácticamente el 40% fácilmente del Producto Interno Bruto. Si eso nosotros no nos damos cuenta, que la propiedad privada también es una forma de independencia del poder político para que la gente sencillamente pueda colaborar y trabajar en paz, pues sencillamente estaríamos descartando de nuestro análisis que todo el documento jurídico, aun cuando venga con buenas intenciones, merece nuestra atención, nuestra reflexión, y no tenemos que tener miedo en aquello de que decirlo políticamente incorrecto. Doctor Pavón, le agradecemos muchísimo su tiempo, estas explicaciones y esta mirada diferente que nos da acerca de esto que está en debate y que, como bien usted decía, todavía resta un trámite parlamentario para que esto pueda efectivamente regir en nuestro país y, de acuerdo a la explicación que usted nos daba, servir o no como un elemento que pueda distorsionar las reglas de juego en el mercado y poner a merced de organizaciones no gubernamentales las inversiones privadas en nuestro país. Gracias por su tiempo, y al regresar precisamente de la pausa, estaremos hablando con este sector que se verá afectado por el acuerdo de Escazú, el sector productivo. Y es un sector, entre paréntesis, al que ya hemos destacado en el pasado porque sus prácticas productivas las realizan bajo los parámetros de cuidado del medio ambiente, porque entienden que ese es el puntapié para la continuidad del negocio. De eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa.
gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. Seguimos en YTPK y ahora nuestra propuesta es mirar desde la otra perspectiva este tema que se plantea con el Acuerdo de Escazú. Porque básicamente aquellos que son los promotores de esta iniciativa ambientalista dan a entender de que existe una separación en nuestra sociedad entre aquellos que protegen el medio ambiente contra los negocios o los agronegocios y aquellos que defienden solamente los agronegocios y no al medio ambiente. Y nosotros encontramos esa columna del medio, gente que ha entendido que el negocio en el sector del agro está en el cuidado del medio ambiente y no lo vienen pensando ahora, sino lo vienen haciendo sistemáticamente desde hace algunos años. Y me refiero al proyecto Bolsa Verde, lo que están haciendo en Alto Paraná y específicamente en el distrito de Naranjal. Me acompaña el intendente de Naranjal en este momento y también la ingeniera Raquel Cáceres, la promotora justamente de esta iniciativa del cuidado del medio ambiente en el sector del agronegocio. Y a propósito, quisiera saludar primero, porque es una mujer obviamente y nosotros somos caballeros, a la ingeniera Raquel Cáceres. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo está? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias por la invitación y realmente dispuestos a poder debatir este tema tan importante, porque así como mencionabas, es una mirada diferente probablemente la que tengamos nosotros desde acá, desde Naranjal y desde el sector local y productivo. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos súper bien, muy contentos hoy aquí que después de mucho tiempo comenzó a llover esta tarde. Sí, nosotros cuando escuchábamos en el bloque anterior al doctor Pavón, nos tomábamos de la cabeza y decíamos, pero a partir de ahora, ¿cómo esta gente va a poder desarrollar su unidad productiva? ¿Será que tendrá que pedir permiso a un tribunal popular? Decíamos, quizá exagerando un poco la ecuación, pero era el panorama que nos pintaba el doctor Pavón cuando nos contaba el significado de las letras pequeñas del Acuerdo de Escazú. Y ahí voy con la ingeniera Raquel Cáceres, porque es una de las ideólogas de esta iniciativa de cuidar el medio ambiente para que el negocio pueda perdurar en el tiempo. ¿Cómo han interpretado ustedes este documento, este acuerdo, y cuáles son los problemas que se avisoran? Y desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál podría ser la solución a este drama? Y Roberto, realmente para nosotros, así como estuvimos interpretando el Acuerdo de Escazú, es más que nada, estamos preocupados porque significaría transgredir, traspasar todo lo que hace a la propiedad privada. Se deja de respetar las instituciones, uno se pregunta, ¿para qué van a estar las instituciones que rigen este tema, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente y demás? Entonces, realmente nos preocupa y nos preocupa también por la iniciativa que estamos desarrollando. Esto no olvidemos de que es una iniciativa, me refiero a Bolsa Verde y Naranjal Sustentable, es una iniciativa local que nace justamente de un análisis que se realiza al interior de las organizaciones, de las cosas que se estaba haciendo bien y de las cosas que se estaban haciendo mal, para rectificar rumbo y seguir produciendo, porque en Paraguay eso es lo que hacemos, producción primaria. Obviamente la tendencia, y Dios quiera que así sea, ¿verdad?, que se pueda llegar a industrializar nuestra materia prima, pero nuestra gran fortaleza es que somos productores y probablemente tenemos que seguir siendo productores. Justamente en un evento anterior nos planteábamos la necesidad que vamos a tener para el año 2050, por ejemplo, y entonces decimos de dónde vamos a quitar tantos alimentos para el mundo
si es que nos seguimos produciendo en los lugares aptos. Entonces vemos con mucha preocupación este tema porque bien planteaste, el acuerdo de Escazú supone la figura precautelar, ¿verdad? O sea, cuando presumen de que el medio ambiente puede ser afectado, entonces de forma directa ya puede ser intervenida esa iniciativa sin base científica, ¿verdad? Entonces eso sí nos preocupa, repito, porque puede llegar a ser algo muy subjetivo y evidentemente va a afectar a la propiedad privada y a las iniciativas que puedan llegar a instalarse en nuestro país. Y para concluir, mencionar de que todo proceso que pase por una cuestión voluntaria y consciente de lo que se debe hacer para seguir produciendo en pro de las futuras generaciones y demás, entonces creo que tiene sustento. Pero todo lo que viene a imponerse a través de leyes, acuerdos y compañía, ya el tiempo nos demostró que es resistido y los resultados no son los esperados. Efectivamente, y en ese sentido quisiera trasladarle una consulta al intendente, porque aquí, y nosotros en YTPK nos hicimos eco de la iniciativa que ustedes están desarrollando y podemos hablar con propiedad en ese sentido. Hemos visto que, de acuerdo al relato que nos hicieron y lo que la misma zona está demostrando con hechos, ese trabajo mancomunado, esa visión integral de lo que representa el cuidado del medio ambiente, no solamente para el negocio en sí, sino para la transformación cultural de la zona, es el mayor significado que uno puede rescatar de la actividad que ustedes vienen haciendo, y es restar la autonomía con este acuerdo a ese tipo de iniciativas que no solamente nacen en la comunidad, sino que se reproducen en la comunidad, porque ustedes no se detuvieron en Alto Paraná o en Naranjal, están llegando también a otros distritos. Y allí es interesante tener la visión de una autoridad política, como ya decíamos también en capítulos anteriores, y la revisión que pueda hacer usted, intendente, de esto que se propone como una estructura normativa, pero desapegada a la realidad que ustedes están viviendo. Y no es que solamente lo estén imaginando, sino que lo llevaron a la práctica y están viendo los frutos. Exactamente. Pasamos siempre, quería analizar algunos puntos, pasamos siempre por los conceptos. Yo tengo un concepto de lo que es desarrollo y cuál es la responsabilidad social, económica y ambiental, para que tengamos un desarrollo de nuestra gente, tanto dentro del distrito, departamento, en el país. Tenemos que tener esos tres pilares básicamente. Entonces vemos que de forma conceptual hay mucha gente que tenemos propuestas, incluso en nuestro parlamento hoy, de reforestar todo, o 50%, o 70%, las ideas más absurdas del punto de vista que querías ver. Entonces, siempre y cuando no tomas eso de forma abrangente y responsable, tenemos la producción de los alimentos, que necesitamos alimentar un planeta que en menos de 30 años va a tener una población enorme, con un aumento de más o menos de mínimo 30%. Necesitamos conservar nuestros locales, nuestra producción, y necesitamos dar una vida más digna. Cuando hablamos de más igualdad, de más inclusión social, queremos que la gente que se incluya en ese proceso sean más prósperos, tenga una vida mejor, una vida mucho más confortable. No podemos andar con un discurso, como vemos, y más o menos la propuesta esa lleva a eso, que nosotros tiramos los niveles hacia abajo. Vemos que tenemos países vecinos hoy que lo están haciendo, en el caso de Argentina y Venezuela, que hay mucha inclusión realmente, pero hay una inclusión a la pobreza, a la miseria, y eso no queremos hacer. Y la producción es muy responsable de ese modelo. Lo que comentaste, Roberto, de que se está haciendo Añares, uno de los ejemplos que tenemos en nuestro país es la siembra directa, que ese año completa 31 años y se hace de forma muy responsable, y Paraguay es líder mundial de la siembra directa y de la conservación de los suelos. Hoy tuvimos por el sur del país, pasando por Itapú hasta veniendo acá, donde las parcelas están espectaculares con sus coberturas, con sus siembras,
muy bien conservadas. Y un concepto muy básico que tenemos es que nosotros realmente como productores o la zona como productora no va a hacer nada para descomponer el ambiente. Yo le pregunto a cualquier uno de los seres humanos si él va a destruir su propia casa. No va a hacerlo, ni con producto químico, ni con fuego, ni con nada. Él va cada vez a hacer con que su casa sea lo mejor. Y en nuestra zona la casa es su unidad de producción, son sus parcelas de producción. Entonces, necesitamos para, por ejemplo, poder hacer aplicaciones de los defensivos agrícolas, el agua tiene que ser estrictamente limpia y pura, no puede tener sedimentos, si no hay muchos productos que no funcionan. Entonces, hay todo eso lo que ocurre. Y también está la otra cuestión, que es del punto de vista económico, cuando vemos que son los ingresos al país. La agricultura, el sector primario y la agricultura y la ganadería, donde afecta básicamente el acuerdo Escazú, son fundamentales hoy para nuestra economía del país. En este año del 2020, con la pandemia, con todos esos problemas que vemos, tenemos que agradecer mucho más todavía a la agricultura y la ganadería de ese país, porque fue lo que más o menos sostuvo, fue la unidad que continuó trabajando y son los recursos que están entrando. Ahora se sembró otra vez, la ganadería está exportando vacunos, cerdos, la soja se está sembrando otra vez, enseguida vamos a tener cosecha en enero, febrero, son otra vez recursos que entran al país. Entonces, una serie de cuestiones que están involucradas ahí. Y los discursos que tenemos en esos acuerdos, que son realmente unos discursos izquierdistas que le conviene a ellos, porque yo le pregunto a todos esos que proponen si ellos realmente están incluidos en su inclusión social que tanto apregonan. Están en unos patamares bastante superiores, y esto vemos con números que ocurren aquí en nuestro país y en otros. Y propuestas absurdas y destructivas. Vimos esta semana un parlamentario diciendo que vayamos a producir soja en Júpiter, por ejemplo. No sé si está habilitado, si ahí tenemos condiciones de suelo y clima favorables para eso, pero creo que podemos hacerlo aquí. Y cuando nosotros nos respetamos uno al otro y que cada uno ponga su grano de arena para construir una sociedad mejor, más distribuida y más equilibrada, es mucho mejor. Y también somos un país soberano, con leyes, con una constitución que nos asegura, con ministerios, con organismos que hoy funcionan bien. Tenemos, como todo país, aquí problemas internos, vamos a solucionarnos, pero creo que tenemos la capacidad de hacer una producción responsable, de hacer una inclusión social responsable y de poder conservar nuestro ambiente. Si nosotros tomamos los números, realmente vemos que estamos muchísimo por encima de muchísimos otros países. Nuestra emisión de CO2 es bajísima. Nuestras reservas que tenemos todavía de agua y de montes son altísimas. Acá mucha gente que vive en nuestro país conoce la realidad de Estados Unidos, de Europa. Europa tiene 4% de vegetación. Entonces, ¿por qué realmente no hay una preocupación de ellos para también hacer eso? Estados Unidos, ellos siembran hasta los bordes del Mississippi y del Missouri. Todos. Entonces son varios aspectos que tenemos que estar considerando en eso. ¿Cuáles son los reales intereses que hay detrás de todos esos acuerdos? Y no podemos estar a merced de un acuerdo que tengamos, creo que habían 24 países suscritos ahí, y que mañana alguien venga y diga, mira, en tal lugar, en Paraguay, se está haciendo tal cosa. O en una denuncia dentro del propio país, de aquí mesmo, alguien dice, se supone que tal producción no es sustentable o que le afecta al cangrejo rojo que vive debajo del árbol, no sé qué, y paran todo tu sistema de producción. Y porque también sabemos que hay una otra cuestión, que hay una buena tajada de personas que están en la parte política y dentro de la parte de todos los lugares, nuestra sociedad hoy en día, que son contra
de cualquier cosa. Vos le podés proponer cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de exposición, siendo que venga de un lado, automáticamente soy contra. Eso ocurre en las municipalidades, en las gobernaciones, en el parlamento, en la sociedad en sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar cuidado para no estar a merced. Yo creo que la legalidad, lo que tenemos hoy, las leyes que tenemos, los organismos que tenemos, somos suficientemente responsables para poder llevar adelante nuestros proyectos y nuestra producción del país. Y aquí lo estamos haciendo hace mucho tiempo, con apoyo del sector productivo, asociado al sector privado, con el sector político, para buscar una solución. Y creo que cometiendo siempre los percances, los errores que tenemos, porque estamos aprendiendo con eso, vemos que hay una solución, se puede hacer, lo estamos haciendo, es factible, todo el mundo vive aquí. Aquí somos una ciudad pequeña, las personas, muchos viven en sus parcelas, en sus chácaras, no tenemos ningún problema de enfermedades referentes, de nada, nadie se muere por eso, por aquel, porque ocurre porque la producción le está afectando. Entonces veo que es netamente buscando beneficios particulares, es lo que normalmente siempre lo hacen, de buscar formas de ganar protagonismo y con discursos baratos. Es mucho más fácil ladrar do que actuar y es mucho más fácil destruir do que construir. Entonces, yo siempre le invito a la gente que vengan hacia Itapú, Alto Paraná, Canindeyú, vengan a la zona de Naranjal, vengan donde está actuando hoy, están las cooperativas de Unicoop, aquí tenemos un convenio con Copronar, que vengan a ver. Todas las personas que nos visitan, Roberto, salen de acá con una impresión totalmente diferente de lo que cuando llegaron. Y siga atento a YTPK, que al regresar hablaremos de cómo las actividades en el campo paulatinamente se han tornado amigables con el medio ambiente, especialmente en las zonas este y sureste de la región oriental del país. Ya volvemos. Si bien la tarea de resguardo al medio ambiente en el sector productivo paraguayo posee mucha tarea pendiente, también es verdad que en ciudades como Naranjal, en Alto Paraná, se ha cambiado la cultura del productor y se ha promovido el desarrollo sostenible del agronegocio. Más que nunca, YTPK, ¿verdad? Porque es lo que estamos haciendo. Y yo creo que este programa, una vez más, da un poco ese énfasis que básicamente buscamos en cada capítulo, ¿verdad? Hoy teniendo una visión de un jurista, así como el doctor Pavón, una visión técnica como técnica y de investigación, ¿verdad? No es solamente un tema técnico lo que tiene María Raquel Cáceres durante toda su vida profesional trabajando en este tema, ¿verdad? Y esa visión también un poco del productor y del político de la zona que nos lleva a una reflexión. Yo bien diría, y tan importante esto que estamos haciendo, y en especial para quienes nos ven, en el objetivo de saber comunicar, porque todavía creo que nuestro principal inconveniente en nuestro país es el tema de comunicación. Incluso hoy, ¿verdad? Con la tecnología y usando todos los medios, algunas veces parece que no nos entendemos, ¿verdad? O tratamos de entender siempre a nuestra manera.
Y ahí incluso mi consulta y mi reflexión al mismo tiempo, porque creo que en la semana pasada el propio ministro de Agricultura dice un rechazo a esta ley, ¿verdad? Pero tengo también entendido que del mismo modo el Poder Ejecutivo refrenda esto, ¿verdad? Entonces ahí yo mismo entré en una confusión, ¿verdad? Haciendo que el propio ministro de Agricultura, parte de ese poder, ya deberíamos tener una opinión formada, más todavía de un ministro eminentemente técnico, creo que como es el ministro Bertoni, y instalar en los foros de tal manera que esto realmente se conozca y se conozca tal cual es, ¿verdad? No solamente con una mirada, sino con una mirada holística que incluya realmente nuestras necesidades, ¿verdad? Y hoy yo creo que esa es la mirada reflexiva que debemos de hacer en este programa, Roberto y señores, ¿verdad? Esto que tenemos a mano, evidentemente, lo que nos va a hacer es retrasar, o como bien decía el propio ministro, porque el ministro decía esto, viene de contramano en todo el orden jurídico. Entonces, si algo viene de contramano de todo, y no decía solamente del acervo jurídico, dice, y me estoy tomando palabras que incluso están en el periódico ABC Color, dicho sea de paso, tomando esas consideraciones, creo que tenemos los argumentos suficientes para defender lo que estamos defendiendo, y no solamente por ser contras, ¿verdad? Sino porque creemos que tenemos los argumentos necesarios, investigativos, técnicos y jurídicos, como para poder instalar este tema tan necesario para el desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Es así o no es así? Oscar, verdaderamente creo que estamos hablando el mismo lenguaje, porque dentro de nuestros proyectos hemos llegado a la elaboración de un manual de buenas prácticas agrícolas sostenibles que se puso a disposición del SENAVE como organismo de aplicación a nivel país, ¿verdad? Con el propósito de que estas buenas prácticas puedan ser replicadas en cualquier finca de productor, donde quiera se encuentre. Pero no nos quedamos con eso. Fuimos un poquitito más y hoy estamos trabajando con el INTN y todas las instituciones públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Industria y Comercio y demás, y los gremios de la producción. Estamos sentados y en 1 o 2 semanas más vamos a llamar a todos esos representantes para que podamos conversar y para que podamos tener un único criterio relacionado a lo que es producción sostenible para el Paraguay. Y eso sí, y entre comillas, para el Paraguay, para nosotros, una construcción conjunta. Eso, repito, lo vamos a estar haciendo en unas 2 semanas. La intención es generar la norma paraguaya de producción sostenible de granos. Entonces me parece que estamos transitando. Quizás estemos más adelantados, más atrasados, no sé, pero es nuestro proceso como país. En ese proceso no le queremos dejar fuera a nadie. Realmente la UNICOP y la Municipalidad de Naranjal fue la que propuso, son las instituciones promotoras de este proceso, y la que propuso al INTN, porque INTN es la responsable de generar las normas a nivel país. Entonces estamos en ese tránsito. Pero, o sea, lo que quiero rescatar de todo eso es, como sociedad estamos yendo hacia esa dirección, pero de manera responsable, como bien lo mencionaba el intendente, y concienzuda, como para que realmente nos lleve a tener resultados esperados. ¿De qué sirve tener un país
que esté en un franco retroceso. O sea, nosotros en este momento, con la situación en la que estamos, necesitamos tener estrategias muy claras para poder avanzar, y para el Paraguay esta situación en la que hoy estamos inmersos a nivel global es una oportunidad si es que realmente hacemos las cosas como corresponde. Entonces, creo nomás que estamos bien. Es importante que rescatemos que es nuestro proceso como país, como sociedad, que nos dejen avanzar en ese sentido, y yo creo que vamos a tener resultados importantes, ¿verdad? Ingeniera, entonces, señor. No, que ahí me parece muy oportuno todo lo que usted está diciendo, pero a la vez me provoca cierta tristeza o desamparo que como país tengamos que pedir permiso para ser soberanos cuando estamos haciendo bien las cosas. En todo caso, que pidan perdón a aquellos que indiscriminadamente no tienen una política de producción productiva sustentable y no lo están implementando, y hagan el mea culpa. Pero a mí me provoca impotencia escuchar a gente como usted que haciendo bien las cosas tenga que pedir permiso para seguir haciéndolas. O del revés, Roberto. Seamos modelos nosotros en la región de las cosas que estamos haciendo, y seamos nosotros quienes propongamos mejores regulaciones incluso, ¿verdad? Exacto. Ustedes saben, señores, que el tiempo en televisión es tirano, y ahí sí que hay autoritarismo porque no podemos detener el tiempo. Y quisiera que Sebastián también nos comparta una reflexión respecto a todo lo que estamos debatiendo hoy. Un programa muy interesante, reitero, Sebas. Sí, sumamente interesante, y este debate yo creo que hay que difundirlo más y hay que generar mayor conciencia en la sociedad. Pues, un gran pensador y filósofo que era Nietzsche trae esta reflexión que dice que el problema entre el bien y el mal es que los buenos somos siempre nosotros, ¿no? Y como viene planteado este tratado, pareciera ser que le propone la ONU, que tiene que ver con cómo generamos el medio ambiente y cosas por el estilo, pero que requiere mucha conciencia en dónde está la letra pequeña y cómo eso nos traba a ser soberanos como país, a poder producir y a poder generar nuestra propia legislación y poder trabajar de la manera que lo estamos haciendo, que lo estamos creando, que lo estamos generando en esta alianza que puede ser público-privada, pero que lo que busca es la mejora y la igualdad para todos y cada uno de los ciudadanos que se dedican a la parte del agro, y también a nivel país por el gran impacto que tiene esto en el Producto Bruto Interno. Y yo creo que Naranjal Sustentable y Bolsa Verde son dos grandes ejemplos, y lo que tenemos que hacer nosotros desde este lado es empezar a promocionarlo más por, como decía Oscar, ¿no? Ser nosotros ejemplo, y que esto se pueda tener en cuenta para que los demás países también abran los ojos y nos encontremos con cuál es la realidad, ¿sí? Porque esto una vez que se apruebe y ya va a ser tarde, ¿no? Y realmente que nos impidan producir de la manera que queremos, que sabemos y que es enteramente responsable, es algo que debiéramos al menos ser capaces de tomar la decisión. Efectivamente, y queremos repartir 2 minutos para el intendente y para la señora Raquel, la ingeniera, para que nos dejen una reflexión final en este episodio de YTPK. Empezamos con usted, intendente. Yo creo que somos un país soberano, capaces. Tenemos en ese país, gracias a Dios, excelentes productores en el sector primario, excelentes políticos también tenemos, tal vez no todos, leyes que nos amparan, tenemos la capacidad absoluta de llevar adelante eso. Creo que no necesitamos la injerencia de políticas externas que son muy desiguales. Ya lo probamos, que tenemos condiciones de hacerlo bien. Somos una agricultura y una pecuaria en el país de excelencia. Somos los mejores productores de soja del mundo, buenísimos productores de maíz y excelentes productores de carne. Entonces, eso es un respaldo más que suficiente de que se está haciendo bien las cosas. Y siempre le tomamos un desafío cuando hablamos de la cuestión ambiental. Yo le invito a cualquiera
que quiera venir a Naranjal y le acompañamos en todos nuestros arroyos que tenemos aquí y pueden tomar agua en todos ellos. Nadie, repito, nadie destruye su propia casa. Somos una unidad de producción. Tratamos de que nuestra comunidad y que nuestro país sea cada vez más equilibrado ambientalmente, económicamente y socialmente. Eso es lo que buscamos, tener una mejor condición de vida para todos. Y nosotros solamente vamos a conseguir eso si generamos riquezas y se distribuyen riquezas. Si nosotros sembramos discordia y sembramos miseria, no tenemos nada que mejorar. Ingeniera. Digo que como sociedad tenemos que ser suficientemente humildes para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a dónde estamos apuntando y tener la suficiente empatía para poder actuar y hacer nuestro deber como ciudadanos desde el lugar que nos toque estar. Y hablo de empatía porque es ponernos en el lugar del otro, que la gente de la ciudad se ponga en el lugar de la gente que vivimos en el campo y viceversa, para que podamos entender y de esa manera construir el Paraguay que nosotros queremos tener. Y justamente en este episodio de YTPK lo que queríamos era rescatar esos valores que ustedes bien lo señalaban, tanto el intendente como la ingeniera y por supuesto los especialistas que me acompañan en cada uno de los episodios de YTPK. Entender que tenemos recetas que funcionan en nuestro país y que han nacido en nuestra propia comunidad y que están dando buenos frutos y resultados. Ya lo decía el intendente y la invitación está hecha obviamente. Si quieren la prueba, pues visiten la ciudad de Naranjal. Nosotros ya estuvimos examinando minuciosamente lo que allí se ha desarrollado con la fuerza de trabajo de la gente, de la clase política y también de las unidades productivas y las cooperativas. Así que ese es el desafío de YTPK, mirar de manera sistémica lo que sucede en nuestro país y a partir de allí fortalecer las experiencias de valor. Nosotros nos reencontraremos, si Dios quiere, el próximo programa. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos. Y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.